Hola, mi nombre es Edmer Ancallo Mejía, curso el sexto semestre, sección E, en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. Hoy nos tocó hablar sobre el artículo 9 y 10 del texto único ordenado del Impuesto General a las Ventas. Pero antes vamos a dar una pequeña pincelada sobre qué es el IGV o IGB. El Impuesto General a las Ventas se refiere a un tributo que los consumidores o contribuyentes peruanos deben asumir al realizar una transacción financiera, afectado la prestación o servicios, contratos de construcción, importación de bienes y otros. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿cuánto es el IGB? Según la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria, SUNAT, informa que en el Perú se aplica una tasa del 16% de las operaciones gravadas con el IGV o IGB, y a dicho porcentaje se le incluye una tasa de 2% del impuesto de promoción municipal, IPM, por lo que en cada operación grabada se aplica un total de 18%. Pasamos a hablar sobre el artículo 9, que nos dice que son sujetos al impuesto. El artículo 9 nos dice que son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes las personas naturales, personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el impuesto a la renta. También nos dice que están las sucesiones indivisas, las sociedades irregulares, patrimonio fideicometidos de sociedades titulizadoras de fondos mutuos o los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué son las sociedades irregulares, y los patrimonios fideicomisos, los fondos mutuos de inversión, entre otros? Bueno, las sociedades irregulares, junto a las sociedades mercantiles, existen las llamadas sociedades irregulares o imperfectas, y serían las que, desarrollando una actividad empresarial, no se someten a los requisitos de forma y publicidad de las sociedades mercantiles. En este grupo se incluirían las sociedades civiles y las comunidades de bienes que desarrollan una actividad mercantil. Ahora, ¿qué es un patrimonio fideicomisos? ¿O qué es un fideicomiso? El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente, o vale decir quien aporta, transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario o la fiduciaria, para la contribución de un patrimonio autónomo sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico a favor del fideicomitente, o un tercero denominado fideicomisario. Normalmente o usualmente este último es el beneficiario, Ahora, ¿qué es un fondo de inversión? Los fondos de inversión, o también conocidos como instituciones de inversión colectiva,
Son vehículos de inversión que engloban las aportaciones de diversos ahorradores y mediante el cual los ahorradores ceden a los gestores profesionales la toma de decisiones sobre la inversión de su patrimonio. La inversión que se realiza de forma conjunta en los activos que el equipo gestor considera adecuados para obtener la máxima rentabilidad posible, en función de una estrategia de inversión previamente definida. ¿Y a qué nos referimos con que anteriormente hablábamos sobre todos estos, como quien dice, estas sociedades desarrollan una actividad empresarial? ¿A qué nos referimos? A que dichas sociedades efectúen ventas en el país de bienes afectos en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, que presten en el país servicios afectos, utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados, efectúen contratos de construcción afectos, también efectúen ventas afectas de bienes inmuebles y a la vez nos dice que también importen bienes afectos. Tratándose de bienes intangibles, se considerará que importa el bien el adquirente del mismo. Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derechos públicos o privados, las sociedades conyugales que ejercen la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el impuesto a la renta, sucesiones indivisas que no realicen actividad empresarial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando importen bienes afectos y realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Nos dice que la habitualidad se calificará en base a la naturaleza, características, monto, frecuencia, volumen y o periodicidad de las operaciones conforme a lo que establezca el reglamento. Sin perjuicio a lo antes señalado, se considerará habitual la transferencia que efectúe el importador de vehículos usados antes de haber transcurrido un año de manera o de numerada la declaración única de aduanas respectiva o documento que haga sus veces. También nos dice que son contribuyentes del impuesto la comunidad de bienes, los consorcios u otras formas de contrato de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de acuerdo con las normas señaladas o que nos señale el reglamento. Pasamos a hablar sobre el artículo 10, que son responsables solidarios. Son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios el comprador de los bienes cuando el vendedor no tenga domicilio en el país, los comisionistas, subastadores, martilleros y todos los que vengan o subasten bienes por cuenta de terceros, siempre que estén obligados a llevar contabilidad completa según las normas vigentes. Las personas naturales, sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas designadas por ley, decreto supremo o por resolución de superintendencia como agentes de retención o percepción del impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario. Por decreto supremo o por resolución de superintendencia como agentes de percepción del impuesto que causarán los importadores y o adquirentes de bienes, quienes encarguen la
construcción o los usuarios de servicios en las operaciones posteriores. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores, los contribuyentes quedan obligados a aceptar las retenciones o percepciones correspondientes. Las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la cual nos dice que podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios. En el caso de coaseguros, la empresa que las otras coaseguradores designen determinará y pagará el impuesto correspondiente a estas últimas. El fiduciario, en el caso del fideicomiso de titulización, por las operaciones que el patrimonio fideicometido realice para el cumplimiento de sus fines. Muchas gracias.